La reina alienígena exigió saber por qué evitaba a su hija. Mi respuesta la dejó en silencio. El estruendo sacudió los cristales del gran salón antes de que nadie pudiera reaccionar. Ethan Cole ya corría. No pensó, no dudó. Sus piernas se movieron solas mientras el suelo del palacio de Vailith temblaba bajo sus botas. A su alrededor, los guardias caelitas gritaban órdenes en su idioma áspero, y las luces doradas del techo parpadeaban como si el edificio mismo respirara con miedo. Naya estaba en la sala del consejo. Ethan lo sabía porque él mismo la había dejado allí hacía menos de 10 minutos, sentada junto a su madre, la reina Sorina, escuchando los informes diplomáticos de la mañana. Ahora, mientras corría por el pasillo curvo de piedra blanca, solo podía pensar en una cosa: llegar antes de que fuera demasiado tarde. Dobló la esquina y encontró el caos. Humo gris salía de una de las columnas talladas, y varios guardias caelitas, altos y de piel azul pálido, empujaban a los nobles hacia las salidas. Un artefacto había explotado cerca de la entrada principal, no lo suficientemente grande para derribar el salón, pero sí lo suficiente para sembrar el pánico. «Naya», gritó Ethan, apartando a un guardia que se interponía en su camino. La encontró agachada detrás de una columna, con las manos sobre los oídos y los ojos muy abiertos. Su cabello plateado, típico de la nobleza caelita, estaba cubierto de polvo. No estaba herida, pero el miedo la había paralizado. Ethan no perdió tiempo en palabras. La levantó del suelo, cubrió su cuerpo con el suyo, y la guió entre el humo hacia el pasillo lateral que los guardias del palacio solían ignorar. Conocía cada rincón de aquel edificio, cada atajo, cada puerta oculta, porque durante los últimos 8 meses, su trabajo había sido precisamente ese: conocer el palacio mejor que cualquier otra persona, para poder proteger a la princesa si algo salía mal. Y algo había salido mal. Cuando por fin llegaron a una sala segura, lejos del humo y del ruido, Naya se dejó caer contra la pared, respirando con dificultad. Ethan revisó la puerta, confirmó que estaba cerrada, y solo entonces se permitió mirarla. «¿Estás bien?», preguntó, con la voz más calmada de lo que sentía. Naya asintió, todavía temblando. Sus ojos, de un color ámbar profundo que ningún humano tenía, se clavaron en los de él. «Sabía que vendrías», dijo ella, casi en un susurro. «Siempre vienes». Ethan apartó la mirada. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero Naya lo notó, como notaba todo lo que él hacía últimamente. «Es mi trabajo», respondió él, con un tono demasiado seco para el momento. Ella se quedó en silencio, y esa fue la respuesta que más le dolió a Ethan, porque sabía que no era solo su trabajo. Sabía que si algo le hubiera pasado a Naya esa mañana, una parte de él se habría roto para siempre, pero no podía decírselo, no podía permitirse decírselo. Minutos después, los guardias caelitas llegaron para escoltarlos de regreso al ala principal del palacio. El ataque había sido controlado, el artefacto neutralizado antes de causar daños graves, y ya se hablaba de una investigación oficial. Ethan entregó su reporte con la disciplina de siempre, sin mencionar el momento de silencio que había compartido con Naya, sin mencionar cómo su corazón todavía latía con fuerza, no solo por la adrenalina del ataque. La reina Sorina los esperaba en el pasillo principal, rodeada de sus consejeros. Era una mujer imponente, incluso para los estándares de su especie, alta, de piel color perla, con una corona que parecía tallada de hielo azul. Sus ojos, del mismo ámbar que los de su hija, se posaron primero en Naya, revisándola de pies a cabeza, y luego en Ethan. «Gracias por proteger a mi hija, soldado Cole», dijo, con la formalidad que siempre usaba con los humanos. «Es mi deber, Su Majestad», respondió Ethan, inclinando la cabeza. Sorina lo observó unos segundos más de lo necesario. Había algo en su mirada que Ethan conocía bien. La reina estaba estudiándolo, como si tratara de entender un rompecabezas que no terminaba de encajar. «Naya», dijo la reina, sin apartar los ojos de Ethan, «ve con tus damas. Necesito hablar con el consejo». La princesa dudó, mirando a Ethan una última vez antes de irse. En su expresión
Había algo que dolía más que cualquier explosión: decepción. No por el ataque, sino por él. Por la forma en que él se apartaba de ella cada vez que la situación se calmaba, cada vez que el peligro pasaba, y solo quedaban los dos, en silencio, con demasiadas cosas sin decir. Ethan la vio alejarse por el pasillo, escoltada por dos damas de compañía, y sintió el peso familiar en el pecho. Llevaba meses sintiéndolo, desde la noche en que descubrió algo que no debía haber descubierto, algo que cambió completamente la forma en que veía su misión en Veileth. Cuando el pasillo quedó vacío, la reina se acercó a él con pasos lentos y calculados. «Caminemos», dijo, y no era una sugerencia. Ethan la siguió por un corredor lateral que llevaba a los jardines interiores del palacio, un lugar donde las plantas de Keylor, de tonos violetas y azules, crecían en espirales perfectas alrededor de fuentes de agua clara. Era uno de los pocos lugares del palacio donde la reina hablaba sin la rigidez de la corte. «Hace 8 meses», comenzó Sorina, sin mirarlo, «pedí que asignaran un guardia humano a mi hija. Los generales de tu planeta me aseguraron que los humanos eran leales, valientes, dispuestos a darlo todo, por proteger lo que juraban proteger». «Y lo hice, Su Majestad», dijo Ethan. «Lo sé», respondió ella, deteniéndose junto a una de las fuentes. «Te he visto arriesgar tu vida por ella 3 veces este año. La última, hace apenas media hora. No dudo de tu valor, soldado Cole. Dudo de otra cosa». Ethan sintió que el aire se volvía más pesado. «¿De qué duda, Su Majestad?» Sorina finalmente lo miró de frente. Sus ojos ámbar, tan parecidos a los de su hija, brillaban con una mezcla de autoridad y algo más profundo: dolor de madre. «Mi hija sonreía todos los días antes de que tú llegaras a Veileth. Sonreía todavía más en los primeros meses, cuando ustedes dos se sentaban en la biblioteca a hablar de tu planeta, de tus costumbres, de las estrellas que se ven diferentes desde la Tierra, y ahora la veo apagarse un poco cada vez que tú te alejas de ella». Ethan no dijo nada. No podía. «Sé que la evitas», continuó la reina, con la voz más baja pero más firme. «Lo he visto durante meses. Te apartas cuando ella se acerca. Encuentras excusas para no estar en la misma sala. Y sin embargo, arriesgas tu vida por ella sin dudarlo un segundo». Se acercó un paso más, y Ethan sintió que toda la autoridad de aquella mujer, reina de un imperio que abarcaba 3 sistemas estelares, se concentraba en la pregunta que estaba a punto de hacer. «Quiero que me digas la verdad, soldado Cole, y quiero que me la digas ahora. ¿Por qué evitas a mi hija?» El jardín se quedó en silencio. Incluso el agua de la fuente pareció detenerse. Ethan sabía que la respuesta que estaba a punto de dar cambiaría todo. Pero no podía decir la verdad completa, no todavía. No sin poner en peligro exactamente lo que había estado tratando de proteger durante los últimos 8 meses. «Su Majestad», dijo finalmente, eligiendo cada palabra con cuidado, «hay cosas que no puedo explicarle todavía, pero le prometo que el día que pueda hacerlo, entenderá que cada paso que he dado ha sido para proteger a su hija, no para lastimarla». La reina lo observó largamente, y por primera vez, Ethan vio algo distinto en su expresión. No ira, sino una pregunta silenciosa que ella no se atrevía a formular todavía. «Espero que tengas razón, soldado Cole», dijo finalmente, «porque si descubro que le has hecho daño a mi hija de alguna manera, ni todos los ejércitos de la tierra podrán protegerte de mí». Se dio la vuelta y se alejó por el jardín, dejando a Ethan solo junto a la fuente, con el corazón latiendo con la misma fuerza que durante la explosión, y con la certeza de que el tiempo que tenía para resolver aquel secreto se estaba acabando rápidamente. Esa noche, Ethan no pudo dormir. Se quedó sentado en el borde de su cama, en la habitación austera que el palacio le había asignado, con la mente llena de imágenes, el humo en el salón, el miedo en los ojos de Naya, la pregunta de la reina resonando una y otra vez. Alguien tocó la puerta. «¿Todavía despierto?», preguntó Daniel Reyes, asomando la cabeza. Daniel era el otro humano asignado a la embajada, un capitán de comunicaciones, con una habilidad especial para aparecer justo cuando Ethan más necesitaba hablar con alguien. «Escuché lo que pasó en el consejo».
La reina me interrogó, dijo Ethan, sin levantar la vista. Sabe que evito a Naya, y quiere saber por qué. Daniel entró, y cerró la puerta detrás de él. Se sentó en la única silla de la habitación, cruzando los brazos. «Le dijiste la verdad». «No pude», respondió Ethan. «Si le digo lo que descubrí, si le digo lo que sé sobre Lord Thrall, pondría en peligro todo lo que hemos investigado durante estos meses. Y si me equivoco, si actúo demasiado pronto, Naya podría terminar mucho peor que asustada, en un pasillo lleno de humo». Daniel lo miró en silencio por un momento. «Tarde o temprano vas a tener que decidir, amigo. No puedes seguir alejándote de ella para siempre. Y viendo la explosión de hoy, no creo que tengamos mucho tiempo». Ethan cerró los ojos, dejando que el peso de esas palabras se asentara sobre él. Daniel tenía razón. El tiempo se acababa. Y en algún lugar del palacio de Baelith, alguien seguía moviendo las piezas de un plan que, si tenía éxito, le arrebataría a la princesa, a la única persona dispuesta a darlo todo por ella. 8 meses atrás, cuando Ethan Cole llegó por primera vez a Baelith, no imaginaba que terminaría convertido en la sombra silenciosa de una princesa alienígena. Todo comenzó con el Acuerdo de las 3 Lunas, el tratado que unió a la Tierra con el Imperio Caelita después de años de negociaciones cuidadosas. Kaelor era un mundo antiguo, gobernado desde hacía generaciones por la dinastía de Sorina, y sus científicos habían descubierto formas de viajar entre estrellas mucho antes que los humanos. Pero el imperio necesitaba aliados, mundos jóvenes y llenos de energía que pudieran ayudarles a enfrentar las amenazas que crecían en los bordes de su territorio. La Tierra, con su historia de conflictos y su determinación inquebrantable, resultó ser exactamente el tipo de aliado que buscaban. Como parte del acuerdo, un pequeño grupo de soldados humanos fue enviado a Baelith para servir en la embajada y, en algunos casos, en la guardia personal de la familia real. Ethan fue elegido no por ser el más fuerte ni el más talentoso con las armas, aunque ciertamente era competente en ambas cosas, sino por algo que sus superiores describieron en su expediente como una lealtad inquebrantable y una capacidad excepcional para mantener la calma bajo presión. La embajadora Laura Simmons, la mujer encargada de coordinar la delegación humana en Kaelor, se lo explicó con claridad el primer día. «Tu trabajo», le dijo, mientras caminaban por los pasillos del palacio, «será proteger a la princesa Naya. No es una misión sencilla. Ella es la heredera del trono, y en un imperio de 3 sistemas estelares, eso la convierte en un objetivo constante para cualquiera que desee desestabilizar el poder de la reina». «Entendido», respondió Ethan. «Hay algo más», añadió Laura, deteniéndose frente a las puertas talladas que llevaban a los aposentos reales. «La princesa tiene curiosidad por los humanos, mucha curiosidad. No te sorprendas si intenta hacerte demasiadas preguntas». Ethan no supo, en aquel momento, cuánta razón tenía la embajadora. Conoció a Naya por primera vez en la biblioteca del palacio, un lugar inmenso lleno de rollos de datos cristalinos que brillaban con luz propia cuando alguien se acercaba a leerlos. Ethan había ido allí buscando información sobre las costumbres caelitas, tratando de aprender lo más posible sobre el mundo que ahora debía proteger. Encontró a la princesa sentada en un rincón, con varios rollos flotando a su alrededor, todos relacionados con la historia de la Tierra. «Tú eres el nuevo guardia», dijo ella, sin levantar la vista de los datos que estudiaba. «El humano». «Ethan Cole», respondió él, inclinando la cabeza, como le habían enseñado que era la costumbre correcta. Naya finalmente lo miró, y Ethan recordaría para siempre la intensidad de esos ojos ámbar, llenos de una curiosidad que no parecía tener límites. «Tengo preguntas», dijo ella, sin ningún tipo de formalidad. «Muchas preguntas». Y así comenzó todo. Durante las primeras semanas, Ethan y Naya pasaron horas en aquella biblioteca. Ella quería saber todo sobre la Tierra, sus océanos, sus estaciones, la forma en que los humanos contaban el tiempo, sus canciones, sus historias de guerra y de paz. Ethan, por su parte, aprendió sobre Kaelor, sobre las 3 lunas que orbitaban el planeta y le daban su nombre al tratado, sobre las costumbres de la corte,
sobre la forma en que los caelitas medían el honor, no por la riqueza, sino por la lealtad demostrada a lo largo de generaciones. Naya resultó ser mucho más que la princesa distante que Ethan había imaginado. Era curiosa hasta el extremo, terca cuando algo le importaba, y sorprendentemente divertida una vez que dejaba de lado la formalidad que la corte exigía de ella. Le enseñó a Ethan un juego de estrategia caelita, parecido al ajedrez, y se rió durante minutos enteros, la primera vez que él perdió de una manera particularmente torpe. «No eres tan bueno como dicen los rumores», le dijo ella, con una sonrisa que Ethan encontró contagiosa. «Dame tiempo», respondió él. «Los humanos aprendemos rápido». Con el paso de los meses, la amistad entre ambos se volvió una de las cosas más importantes en la vida de Ethan en Baeleth. Compartían almuerzos en los jardines. Ella le mostraba los rincones secretos del palacio que solo conocía la familia real, y él le contaba historias de la tierra que la hacían soñar con un mundo que nunca había visto. La reina Sorina, en aquellos primeros meses, observaba todo con una aprobación silenciosa. Su hija sonreía más, y eso, para cualquier madre, era razón suficiente para estar agradecida. Pero todo cambió una noche, 5 meses después de la llegada de Ethan a Baeleth. Esa noche, Ethan patrullaba un sector del palacio que rara vez recibía visitas, un ala antigua utilizada principalmente para archivos y reuniones privadas del consejo. Era parte de su rutina de seguridad, revisar los puntos ciegos que otros guardias solían ignorar. Fue en uno de esos pasillos silenciosos donde escuchó una conversación que no debía escuchar. 2 voces, ambas caelitas, hablaban en susurros detrás de una puerta entreabierta. Ethan reconoció una de ellas de inmediato. Pertenecía a Lord Thrall, un noble influyente del consejo, conocido por su desdén hacia la alianza con la tierra y por su ambición, apenas disimulada, de ver a su propia línea familiar más cerca del trono. La otra voz era desconocida, más áspera, con el acento distintivo de los territorios fronterizos del imperio. «La ceremonia de la luz es el momento perfecto», decía la voz desconocida. «Toda la corte estará reunida. Nadie sospechará nada hasta que sea demasiado tarde». «¿Y la heredera?», preguntó Lord Thrall, en un tono que a Ethan le heló la sangre. «Está confirmado que no sobrevivirá». «Nada quedará al azar», respondió la otra voz. «Cuando todo termine, la línea de sucesión pasará a quien usted decida, mi señor. Y el imperio finalmente dejará de arrastrarse detrás de un pacto con criaturas de un planeta insignificante». Ethan se quedó inmóvil, con cada músculo de su cuerpo tenso, procesando lo que acababa de escuchar. Alguien planeaba asesinar a Naya durante la ceremonia de la luz, un evento que, según había aprendido en sus meses en Baeleth, marcaba el momento en que la princesa sería formalmente reconocida como heredera absoluta del trono, un evento al que asistiría toda la nobleza del imperio. Se retiró en silencio, con el corazón latiendo con fuerza, y no se detuvo hasta llegar a las habitaciones de Daniel Reyes, al otro lado del ala de la embajada humana. «Tenemos un problema», le dijo, cerrando la puerta detrás de él. «Un problema muy grande». Daniel escuchó todo sin interrumpir, su expresión volviéndose cada vez más seria. «Tienes que decírselo a la reina», dijo finalmente. «No puedo», respondió Ethan, todavía tratando de calmar su respiración. «Thrall es uno de los miembros más poderosos del consejo. Si vamos con acusaciones sin pruebas sólidas, no solo no nos creerán, sino que le daremos la oportunidad de cubrir sus huellas y esperar el momento perfecto para intentarlo de nuevo, quizás de una forma que no podamos prevenir». «Entonces, ¿qué propones?», preguntó Daniel. Ethan se quedó en silencio un momento, pensando en Naya, en su sonrisa, en la forma en que confiaba en él sin ninguna reserva. «Necesitamos pruebas», dijo finalmente, «y necesitamos protegerla sin que nadie, especialmente Thrall, sospeche que sabemos algo». Fue en esa misma conversación donde Ethan tomó la decisión más difícil de su tiempo en Baeleth. Si continuaba pasando tiempo con Naya, de la manera abierta y cercana en que lo había hecho durante los primeros meses, cualquier persona observadora,
incluido Thrall, notaría que ella confiaba plenamente en él. Y si los conspiradores llegaban a sospechar que Ethan sabía algo, o si intentaban usar la cercanía entre ambos como una forma de manipular a la princesa, o de identificar su punto más vulnerable, todo se complicaría enormemente. La única forma de proteger a Naya sin exponerla a un peligro mayor, decidió Ethan esa noche, era alejarse de ella, convertirse en un guardia distante y frío, alguien cuya presencia no llamara la atención de nadie, alguien que pudiera moverse por el palacio investigando sin que sus movimientos parecieran sospechosos ni tuvieran relación alguna con la princesa. Sabía que le dolería a ella, sabía que la confundiría, que la lastimaría de una forma que ella no entendería, pero prefería 1000 veces ver la decepción en sus ojos que arriesgarse a que un plan de asesinato tuviera éxito por no haber tomado las precauciones necesarias. Al día siguiente, cuando Naya se acercó a él en los jardines con la misma sonrisa de siempre, invitándolo a continuar una partida de aquel juego de estrategia que habían dejado inconclusa, Ethan se excusó con una frialdad que no sintió en absoluto. «Tengo trabajo que hacer, Su Alteza», le dijo, usando el título formal por primera vez en meses. Vio la confusión en su rostro, y después, algo peor, el inicio de una herida que él mismo estaba causando. Pero se obligó a darse la vuelta y alejarse, repitiéndose una y otra vez que era la única forma de mantenerla con vida. Así comenzaron los meses de distancia. Ethan se volvió eficiente, profesional, casi invisible en su frialdad calculada. Cada vez que Naya intentaba acercarse, él encontraba una excusa, un deber urgente, una razón para no estar presente. Mientras tanto, junto a Danielle y con la ayuda discreta de otra soldado humana, llamada Grace Bennett, especialista en sistemas de seguridad, comenzó a construir el caso contra Lord Thrall, pieza por pieza, prueba por prueba, sabiendo que el tiempo antes de la ceremonia de la luz se acortaba cada día. Los meses que siguieron pusieron a prueba todo lo que Ethan creía saber sobre sí mismo. La corte de Vaelith era un lugar donde los rumores se movían más rápido que cualquier nave estelar, y no tardó mucho en que todos, desde los guardias más jóvenes hasta los consejeros más ancianos, comenzaran a notar el cambio en el comportamiento del soldado humano. Antes, Ethan Cole era visto caminando junto a la princesa por los jardines, riendo en voz baja, compartiendo comidas en la biblioteca. Ahora, apenas cruzaba palabra con ella, más allá de lo estrictamente necesario para su protección. Los otros guardias caelitas, acostumbrados a las tradiciones rígidas de su cultura, interpretaron el cambio de muchas maneras distintas. Algunos pensaron que el humano finalmente había entendido su lugar, que la cercanía anterior había sido una falta de respeto hacia la princesa. Otros, más jóvenes y menos atados a la formalidad, simplemente pensaron que Ethan se había cansado de ella, y no dudaron en hacer comentarios burlones cuando creían que él no podía escucharlos. Grace Bennett, que trabajaba principalmente en los sistemas de comunicación y seguridad de la embajada, fue quien primero le advirtió sobre el peso que esos rumores estaban teniendo, no solo sobre la reputación de Ethan, sino sobre el bienestar emocional de Naya. «La escuché llorar anoche», le dijo Grace una tarde, mientras revisaban juntos un conjunto de registros de acceso al ala donde Lord Thrall pasaba la mayor parte de su tiempo. Una de sus damas me lo contó. «Dice que la princesa cree que hizo algo mal, que de alguna manera te ofendió sin darse cuenta». Ethan sintió que el peso en su pecho se volvía casi insoportable. «No hizo nada mal», dijo, con la voz más tensa de lo que pretendía. «Entonces díselo», respondió Grace, sin rodeos. «Sé que tienes tus razones, Ethan, y las respeto. Pero mírala, está sufriendo, y ni siquiera sabe por qué». Ethan no respondió. No podía explicarle a Grace, ni a nadie, cuánto le costaba cada día mantener aquella distancia. Cada vez que veía a Naya en los pasillos, cada vez que ella intentaba una sonrisa tímida, esperando que él respondiera de la misma manera en que solía hacerlo, sentía como si algo dentro de él se rompiera un poco más. Pero la alternativa, permitir que Lord Thrall o sus aliados notaran cualquier señal de que Ethan sospechaba algo,
era simplemente inaceptable. Ya habían encontrado suficiente evidencia como para saber que el complot era real y que involucraba, además del propio Thrall, a un grupo de mercenarios de los territorios fronterizos, hombres y mujeres sin lealtad a ningún sistema estelar en particular, dispuestos a trabajar para quien pagara más. Una noche, durante una cena formal en honor a una delegación de otro sistema aliado, ocurrió el primer intento serio. Ethan lo notó por casualidad, mientras observaba discretamente desde su posición cerca de una de las puertas laterales del gran comedor. Una de las sirvientas encargada de servir el vino en la mesa de la princesa se movía de una manera extraña, demasiado nerviosa, evitando el contacto visual con los demás sirvientes. Ethan había pasado suficiente tiempo estudiando el lenguaje corporal caelita como para reconocer los signos de alguien que ocultaba algo. Se movió rápidamente, sin llamar la atención, y logró interceptar la copa antes de que llegara a la mesa de Naya, con la excusa de revisar que el servicio cumpliera con los protocolos de seguridad establecidos para eventos con delegaciones extranjeras. Un análisis discreto realizado por Grace esa misma noche confirmó lo que Ethan había sospechado. La bebida contenía una sustancia que, aunque no habría sido letal de inmediato, habría causado un colapso severo, suficiente para generar caos y confusión, quizás el tipo de distracción perfecta para un ataque mayor. La sirvienta responsable desapareció del palacio esa misma noche, y aunque Ethan y Daniel intentaron localizarla, no encontraron ningún rastro, lo que sugería que había sido simplemente un instrumento desechable dentro de un plan mucho más grande. Ethan no pudo contarle a nadie de la corte lo que había evitado esa noche. Ante los ojos de todos, simplemente pareció un guardia excesivamente cauteloso, interrumpiendo el servicio de una cena sin ninguna razón aparente. Naya, que había notado el pequeño incidente desde su lugar en la mesa, intentó acercarse después para preguntar qué había sucedido, pero Ethan, siguiendo el mismo patrón de los últimos meses, le dio una respuesta corta y protocolar antes de retirarse. Esa noche, mientras caminaba de regreso a sus habitaciones, encontró a la reina Sorina esperándolo en el pasillo, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba curiosidad y sospecha. «Interrumpiste el servicio de vino en la mesa de mi hija», dijo, sin ningún preámbulo. «Quiero saber por qué». «Protocolo de seguridad, Su Majestad», respondió Ethan, manteniendo la calma que tantos meses de entrenamiento le habían enseñado. Noté algo inusual en el comportamiento de la sirvienta. La reina lo estudió con atención, como si buscara grietas en su explicación. «Cada semana encuentro una nueva razón para preguntarme qué es exactamente lo que ocultas, soldado Cole», dijo finalmente. «Y cada semana, tu comportamiento hacia mi hija se vuelve más distante, mientras tus acciones para protegerla se vuelven más intensas. Es una combinación que no logro entender». «Confíe en mí, Su Majestad», dijo Ethan, un poco más suave de lo que pretendía. «Por favor». Sorina se quedó en silencio un largo momento, y Ethan pudo ver, por primera vez, un destello de duda genuina en sus ojos, como si una parte de ella quisiera creerle, aunque otra parte, la parte de madre protectora, se resistiera con todas sus fuerzas. «Tienes hasta la ceremonia de la luz», dijo finalmente. «Después de eso, exigiré respuestas completas, sin excepciones. Y espero, por tu bien, que tengas algo más que promesas para ofrecerme». Se alejó por el pasillo, dejando a Ethan con la certeza incómoda de que el plazo que la reina acababa de imponerle coincidía exactamente con la fecha que Lord Thrall había elegido para su ataque. El tiempo, que ya sentía escaso, se había convertido en algo todavía más urgente. Los días siguientes transcurrieron con una tensión que Ethan sentía en cada rincón del palacio. Junto a Daniel y Grace, trabajó casi sin descanso, reuniendo las últimas piezas necesarias para exponer completamente el complot de Lord Thrall. Lograron identificar a 2 de los mercenarios contratados, infiltrados entre el personal temporal contratado para la ceremonia, y descubrieron, a través de registros financieros cuidadosamente ocultos, transferencias que conectaban directamente a Thrall con cuentas utilizadas
para pagar a los conspiradores de los territorios fronterizos. Pero faltaba algo crucial: pruebas irrefutables que pudieran presentarse ante la reina y el consejo, algo que no dejara espacio para que Thrall, con su influencia y sus contactos, pudiera desviar la culpa o retrasar la justicia con tecnicismos legales. «Necesitamos que confiese, o que lo atrapemos en el acto», dijo Daniel, durante una de sus reuniones nocturnas en la habitación de Ethan, el único lugar del palacio que consideraban razonablemente seguro para hablar sin ser escuchados. Cualquier otra cosa, y encontrará la forma de escapar de las consecuencias. «Eso significa dejar que el plan avance», dijo Grace, con preocupación evidente en su voz. «Dejar que lleguen hasta el momento del ataque». Ethan sintió un escalofrío al pensar en las implicaciones de esa estrategia. Permitir que el plan avanzara significaba exponer a Naya a un peligro real, incluso si tenían la intención de detenerlo en el último momento posible. Pero también sabía que era la única forma de asegurarse de que la justicia realmente se cumpliera, de que Lord Thrall no tuviera ninguna oportunidad de intentarlo de nuevo en el futuro. «No dejaré que le pase nada», dijo finalmente, con una determinación que sorprendió incluso a sus propios amigos. «Pase lo que pase esa noche, no dejaré que le pase nada». La ceremonia de la luz se acercaba, y con ella, la certeza de que todo lo que Ethan había sacrificado durante los últimos meses, la amistad de Naya, su reputación en la corte, incluso la confianza de la reina, estaba a punto de ponerse a prueba de la manera más definitiva posible. La noche de la ceremonia de la luz llegó envuelta en un silencio extraño, como si el propio palacio de Vailith contuviera la respiración. El gran salón había sido transformado para la ocasión. Miles de pequeñas esferas luminosas flotaban bajo el techo abovedado, imitando las 3 lunas de Kaelor en su punto más brillante, mientras la nobleza de todo el imperio, ataviada con túnicas ceremoniales de colores intensos, ocupaba cada rincón disponible. Era, según le habían explicado a Ethan, la ceremonia más importante que Vailith presenciaba en una generación. El momento en que Naya sería reconocida formalmente como heredera absoluta, con todos los derechos y responsabilidades que ese título conllevaba. Ethan, vestido con el uniforme ceremonial de la guardia, ocupaba su posición habitual cerca del estrado principal, con Daniel y Grace distribuidos estratégicamente entre la multitud, cada uno vigilando un sector diferente del salón. Habían pasado los últimos 3 días coordinando cada detalle posible, identificando las salidas, los puntos ciegos, las posiciones exactas de los mercenarios que sabían estaban infiltrados entre el personal del evento. Lo que no sabían con certeza era el momento exacto en que Thrall intentaría actuar. La ceremonia comenzó con la solemnidad que Ethan ya había aprendido a esperar de la cultura caelita. La reina Sorina, vestida con una túnica blanca bordada con hilos de plata, se dirigió a la multitud desde el estrado, hablando sobre el legado de su dinastía, sobre la responsabilidad que su hija estaba a punto de asumir, sobre el futuro que ambas esperaban construir para el imperio. Naya, situada junto a su madre, vestía una túnica similar, y aunque Ethan mantenía la distancia protocolar que había cultivado durante meses, no pudo evitar notar el nerviosismo apenas disimulado en la forma en que ella sostenía sus manos, en la rigidez de sus hombros. Sabía que la princesa sentía el peso de la ocasión, sin saber que un peligro mucho más real que cualquier discurso protocolar acechaba entre la multitud reunida para honrarla. La ceremonia avanzó según lo previsto durante casi 1 hora completa. Ethan comenzó a preguntarse si quizás, después de todo, Thrall había decidido postergar sus planes, si las precauciones que habían tomado habían sido suficientes para disuadirlo. Fue entonces cuando Grace, a través del comunicador discreto que llevaba oculto bajo el uniforme, transmitió una sola palabra que hizo que el corazón de Ethan se detuviera por un instante. Movimiento. Uno de los mercenarios identificados, disfrazado como parte del personal encargado de las esferas luminosas, se movía hacia el lateral del estrado, con una mano oculta bajo su túnica, en una posición que Ethan reconoció de inmediato como la de alguien sosteniendo un arma. Ethan no esperó confirmación adicional.
Se movió a través de la multitud con una velocidad que sorprendió a varios de los nobles cercanos, apartando cuerpos con la disciplina de años de entrenamiento, sin apartar la vista del hombre que se acercaba peligrosamente al estrado donde Naya y su madre continuaban la ceremonia, ajenas por completo a la amenaza que se aproximaba. Al mismo tiempo, en otro extremo del salón, Daniel interceptó a un segundo mercenario que intentaba acercarse desde una posición diferente, sometiéndolo con la ayuda de 2 guardias caelitas que Ethan había alertado discretamente minutos antes, siguiendo el plan que habían preparado con tanto cuidado. Pero fue el tercer hombre, el que Ethan perseguía directamente, quien representaba el mayor peligro. Justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, el mercenario sacó el arma que ocultaba, un dispositivo pequeño pero letal, diseñado claramente para causar el mayor daño posible en un espacio cerrado, y la apuntó hacia el estrado. Ethan se lanzó hacia adelante con todas sus fuerzas, interponiéndose entre el arma y la línea directa hacia Naya y la reina, logrando desviar el brazo del atacante en el último instante posible. El dispositivo se activó, pero el desvío fue suficiente para que el impacto se dirigiera hacia una de las columnas cercanas en lugar del estrado, causando una fuerte sacudida y una nube de escombros, pero sin herir a nadie de la familia real. El caos que siguió fue inmediato. Los guardias caelitas rodearon rápidamente al atacante, sometiéndolo antes de que pudiera intentar un segundo movimiento, mientras la multitud, presa del pánico, comenzaba a dispersarse hacia las salidas bajo las instrucciones urgentes del personal de seguridad. Ethan, con el corazón latiendo con una fuerza casi dolorosa, se giró de inmediato hacia el estrado, donde Naya y la reina Sorina permanecían de pie, sorprendidas pero, para su alivio inmediato, completamente ilesas. Naya, aturdida por lo repentino del ataque, buscó instintivamente con la mirada a la única persona que, a pesar de los meses de distancia, sabía que acudiría en su ayuda sin dudarlo. Y allí estaba él, exactamente donde siempre había estado, cuando realmente importaba. La reina Sorina, procesando rápidamente lo que acababa de ocurrir, dirigió su mirada hacia Ethan, con una expresión que combinaba gratitud inmediata con una furia creciente dirigida hacia quien fuera responsable de aquel atentado. «Aseguren el salón», ordenó a los guardias más cercanos, con una autoridad que resonó por todo el espacio a pesar del caos circundante. «Nadie sale hasta que sepamos exactamente quién está detrás de esto». Fue en ese momento, mientras los guardias comenzaban a ejecutar las órdenes de la reina, cuando Ethan vio a Lord Thrall intentando moverse discretamente hacia una de las salidas laterales, con una expresión que, para cualquier persona que conociera la verdad, resultaba evidentemente calculadora en lugar de genuinamente sorprendida. No fue el único que lo notó. «Deténganlo», gritó Ethan, señalando directamente hacia Thrall, con una voz lo suficientemente fuerte como para que todos los guardias presentes escucharan la orden con claridad. «Lord Thrall no puede abandonar este salón». La reacción de Thrall confirmó todas las sospechas. En lugar de detenerse con la indignación que un noble inocente habría mostrado ante semejante acusación pública, intentó apresurar el paso hacia la salida, hasta que 2 guardias caelitas, siguiendo la orden inmediata de Ethan sin cuestionarla dado el momento de crisis, lo interceptaron y lo sometieron con firmeza. «¿Cómo te atreves?», gritó Thrall, forcejeando inútilmente contra el agarre de los guardias. «Soy miembro del Consejo Real. Exijo que me liberen de inmediato». La reina Sorina descendió del estrado con pasos firmes, acompañada por Naya, que caminaba justo detrás de ella, todavía procesando la velocidad con la que todo había ocurrido. Se detuvo frente a Thrall, estudiándolo con una mirada que Ethan reconoció como la misma que le había dirigido a él durante los últimos meses, aunque ahora cargada con una intensidad completamente diferente. «Explícame», dijo la reina, con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito, «¿por qué el soldado Cole, que ha protegido a mi hija en cada ocasión posible durante los últimos 8 meses, acaba de acusarte directamente frente a toda la corte de estar detrás de un intento de asesinato?» «No tengo idea de qué está hablando», respondió Thrall,
aunque el temblor apenas perceptible en su voz sugería exactamente lo contrario. Ethan, todavía respirando con dificultad después del esfuerzo físico de los últimos minutos, se acercó al grupo, sabiendo que había llegado finalmente el momento que había estado postergando durante meses enteros. Su Majestad, dijo, dirigiéndose directamente a la reina, tengo pruebas que he estado reuniendo durante los últimos meses, junto a mis compañeros de la Embajada Humana, sobre un complot orquestado por Lord Threll para asesinar a la princesa Naya durante esta ceremonia. La multitud que todavía permanecía en el salón, incapaz de apartar la atención de la escena que se desarrollaba frente a ellos, guardó un silencio absoluto. Es por eso, continuó Ethan, sintiendo que cada palabra pesaba como una piedra, que me alejé de la princesa durante estos meses. No porque hubiera dejado de importarme su bienestar, sino exactamente por lo contrario. Descubrí el complot hace 8 meses, y supe que si continuaba mostrando la misma cercanía que compartíamos antes, cualquier persona involucrada en el plan podría haber notado que confiaba en mí lo suficiente como para advertirle sobre cualquier sospecha, o peor, podrían haber intentado usar nuestra amistad como una herramienta para acercarse a ella de una manera que yo no pudiera prevenir. Naya, que había escuchado cada palabra con una expresión que pasaba lentamente de la confusión al asombro, dio un paso adelante, con los ojos brillantes por la emoción contenida. Todo este tiempo, dijo, con la voz apenas audible, todo este tiempo pensé que habías dejado de valorar nuestra amistad. Nunca dejé de valorarla, respondió Ethan, permitiéndose por primera vez en meses hablarle con la honestidad que había reprimido durante tanto tiempo. La valoraba tanto que estuve dispuesto a soportar tu decepción, tu tristeza, incluso los rumores de toda la corte, con tal de mantenerte con vida hasta el día en que pudiera finalmente exponer la verdad completa. La reina Sorina, que había escuchado todo el intercambio sin interrumpir, se quedó completamente en silencio, con una expresión que Ethan no podía terminar de descifrar. Fue un silencio largo, pesado, el tipo de silencio que sigue a una revelación tan grande que la mente necesita tiempo para procesarla completamente. Presenten las pruebas, dijo finalmente, dirigiéndose a Ethan con una voz que había perdido toda la dureza que había mostrado durante los últimos meses de sospecha. Ahora mismo, quiero verlo todo con mis propios ojos. Daniel y Grace, que se habían acercado al grupo después de asegurarse de que el segundo mercenario estuviera completamente controlado, presentaron los registros que habían reunido con tanto cuidado, las transferencias financieras que conectaban a Threll con los mercenarios contratados, las conversaciones interceptadas, los patrones de comportamiento sospechoso que habían documentado meticulosamente durante meses. Lord Threll, al ver la cantidad de evidencia presentada frente a la reina y ante los ojos de toda la corte reunida, dejó de forcejear contra los guardias que lo sostenían, comprendiendo finalmente que no había forma posible de escapar de las consecuencias de sus acciones. Lo hice por el imperio, dijo finalmente, con una amargura que no intentó ocultar. Una princesa fascinada con criaturas de un planeta insignificante no merece heredar el trono de nuestros ancestros. Eso, respondió la reina Sorina, con una frialdad absoluta, no es tu decisión, ni la de nadie más, que no sea yo misma y mi hija. Llévenselo. El consejo decidirá su destino conforme a nuestras leyes. Los guardias se llevaron a Lord Threll, todavía protestando, mientras el resto de la corte comenzaba a asimilar la magnitud de lo que acababa de ocurrir frente a ellos. La reina se giró finalmente hacia Ethan, y por primera vez desde que se conocían, su expresión no mostraba ni sospecha ni autoridad calculada, sino algo mucho más simple y genuino, gratitud profunda. Te pregunté, hace apenas unas semanas, ¿por qué evitabas a mi hija?, dijo, con la voz cargada de una emoción que rara vez permitía que se notara en público. Y ahora tengo tu respuesta. Naya, todavía procesando todo lo que acababa de descubrir sobre los últimos meses de su vida, se acercó a Ethan con los ojos llenos de lágrimas que finalmente se permitió dejar caer. Ethan, dijo, su voz quebrándose ligeramente, lo siento. Siento haber dudado de ti, aunque fuera solo un momento.
No tienes nada que sentir, respondió él, permitiéndose finalmente relajar la postura rígida que había mantenido durante tanto tiempo. Yo elegí ese camino. Elegí protegerte de la única forma que sabía que funcionaría, aunque me costara mucho más de lo que jamás imaginé. La reina Sorina, observando el intercambio entre ambos, permaneció en un silencio reflexivo durante varios segundos más, como si estuviera reconsiderando cada suposición que había hecho durante los últimos meses sobre el soldado humano que había jurado proteger a su hija. «Vengan», dijo finalmente, «hay mucho que discutir, y no es apropiado hacerlo aquí, con toda la corte todavía observando». Los días que siguieron al intento de asesinato transformaron por completo la atmósfera del palacio de Vailith. Lord Thrall fue juzgado formalmente ante el Consejo Real, un proceso que, según las tradiciones caelitas, se llevó a cabo con una solemnidad que Ethan encontró fascinante, completamente distinta a cualquier procedimiento legal que hubiera presenciado en la Tierra. Las pruebas presentadas resultaron irrefutables, y el Consejo, después de escuchar los testimonios completos de Ethan, Daniel y Grace, decidió despojar a Thrall de todos sus títulos nobiliarios y exiliarlo permanentemente a una de las colonias fronterizas del imperio, un destino que, para alguien acostumbrado al poder y la influencia de la corte, resultaba un castigo considerablemente severo. Los mercenarios capturados, tras revelar los detalles completos de la operación bajo interrogatorio formal, confirmaron cada aspecto de la investigación realizada por los tres humanos, permitiendo que la justicia se aplicara sin ninguna duda razonable sobre la culpabilidad de los involucrados. Pero lo que más cambió, en los días posteriores a la ceremonia de la luz, fue la manera en que toda la corte de Vailith comenzó a ver a los humanos que servían en el palacio. Antes del incidente, muchos nobles caelitas todavía trataban a la delegación humana con una cortesía distante, considerándolos aliados útiles, pero, en el fondo, seres de un mundo mucho menos avanzado tecnológicamente, apenas dignos de una confianza completa. Después de que la historia completa se difundiera por todo el palacio, la narrativa cambió por completo. Se hablaba, en los pasillos y en los jardines, del soldado humano que había sacrificado su propia felicidad, su reputación, incluso el cariño de la princesa que tanto valoraba, con tal de protegerla de un peligro que nadie más había logrado detectar. Ethan, sin embargo, no se sentía como un héroe. Cada vez que alguien lo felicitaba por los pasillos, pensaba en los meses de tristeza que le había causado a Naya, en las noches en que la había visto alejarse decepcionada, sin poder ofrecerle ninguna explicación. Sabía que había hecho lo correcto, pero eso no eliminaba completamente el peso de haber tenido que lastimarla para protegerla. Fue la propia reina Sorina quien, 3 días después del juicio de Thrall, lo buscó personalmente en los jardines del palacio, el mismo lugar donde le había exigido respuestas semanas atrás. «Caminemos de nuevo», dijo, aunque esta vez su voz carecía por completo de la dureza de aquella primera conversación. Caminaron en silencio durante varios minutos, entre las plantas violetas y azules que Ethan había llegado a apreciar durante sus meses en Vailith, hasta que la reina finalmente habló. «Cuando pedí que asignaran un guardia humano para mi hija», comenzó, «esperaba encontrar lealtad y valentía. Lo que no esperaba encontrar era a alguien dispuesto a sacrificar su propia felicidad, su reputación ante toda una corte, e incluso el afecto de la persona que más le importaba, con tal de cumplir con esa protección de la manera más completa posible. Solo hice lo que consideré necesario, Su Majestad», respondió Ethan. «Eso», dijo Sorina, deteniéndose junto a la misma fuente donde le había hecho su pregunta original, «es exactamente lo que hace que los humanos sean aliados tan valiosos, soldado Cole. No es solo su valentía en el campo de batalla, ni su habilidad con las armas. Es esa capacidad de sacrificio silencioso, de cargar con el peso de una decisión difícil sin esperar reconocimiento alguno a cambio». Ethan no supo exactamente qué responder ante aquellas palabras, así que simplemente asintió, permitiendo que el silencio se asentara cómodamente entre ambos por un momento. «Quiero disculparme», continuó la reina, «por haber dudado de tus intenciones durante estos meses. Como madre,
No podía evitar preocuparme al ver a mi hija sufrir sin entender la razón, pero como reina, debería haber confiado más en el juicio de los generales de la tierra, que me aseguraron desde el principio que los humanos eran dignos de una confianza absoluta. «No tiene nada que disculpar, Su Majestad», respondió Ethan. Cualquier madre habría reaccionado de la misma manera al ver a su hija sufrir sin una explicación clara. Sorina esbozó algo parecido a una sonrisa, un gesto que Ethan no había visto en ella durante todos sus meses en el palacio. «Mi hija te espera en la biblioteca», dijo finalmente, mirando hacia el ala del palacio donde se encontraba aquel lugar que tantos recuerdos compartía con Ethan. «Creo que hay una conversación pendiente entre ustedes dos, una que ha esperado demasiado tiempo». Ethan encontró a Naya exactamente donde su madre había indicado, sentada en el mismo rincón donde se habían conocido meses atrás, rodeada de rollos de datos cristalinos que, esta vez, no parecía estar leyendo realmente. «Hola», dijo él, deteniéndose a una distancia respetuosa, sin saber exactamente cómo comenzar después de todo lo que había ocurrido entre ambos. Naya levantó la vista, y por primera vez en meses, Ethan vio en sus ojos la misma calidez despreocupada que había caracterizado sus primeros meses de amistad. «Mi madre me contó todo», dijo ella, cerrando el rollo que sostenía. «Cada detalle de lo que hiciste, de lo que descubriste, de por qué tuviste que alejarte». «Siento haberte lastimado», dijo Ethan, acercándose finalmente y sentándose frente a ella, en el mismo lugar donde solían compartir sus conversaciones. «Nunca fue mi intención causarte ese dolor». «Lo sé», respondió Naya, con una sinceridad que aliviaba mucho más de lo que Ethan esperaba. «Y también sé que si hubiera conocido la verdad desde el principio, probablemente habría insistido en ayudarte de alguna manera, lo cual habría puesto en peligro toda la investigación». «Probablemente», admitió Ethan, con una pequeña sonrisa. Se quedaron en silencio un momento, disfrutando simplemente de la comodidad de estar de nuevo juntos, sin la barrera artificial que Ethan había construido durante tantos meses. «Entonces», dijo finalmente Naya, con un brillo travieso volviendo a sus ojos, «supongo que ahora que Thrall ya no es un problema, y que mi madre finalmente confía completamente en ti, no tienes ninguna excusa para seguir evitándome». «Ninguna excusa en absoluto», respondió Ethan, sintiendo que un peso enorme finalmente se levantaba de sus hombros. «Bien», dijo ella, sacando de entre los rollos el tablero del juego de estrategia que tantas veces habían compartido. «Porque me debes muchas revanchas, y no pienso dejarte escapar tan fácilmente esta vez». Las semanas siguientes trajeron consigo una nueva normalidad al palacio de Baelith, una que Ethan encontró mucho más satisfactoria que cualquier cosa que hubiera experimentado durante los meses de distancia forzada. La alianza entre la Tierra y el Imperio Caelita, que ya era sólida antes del incidente, se fortaleció considerablemente después de que la historia completa del sacrificio de Ethan se difundiera no solo por Baelith, sino por los canales diplomáticos que conectaban ambos mundos. La reina Sorina, en un gesto que sorprendió incluso a sus propios consejeros más tradicionales, solicitó formalmente que se aumentara el número de soldados humanos asignados a labores de protección dentro del palacio, citando explícitamente el ejemplo de lealtad y sacrificio demostrado por Ethan Cole. Daniel Reyes y Grace Bennett, cuyo trabajo discreto había sido fundamental para desmantelar el complot de Lord Thrall, recibieron reconocimientos formales del Consejo Real, algo casi sin precedentes para miembros de una delegación extranjera. Grace, en particular, encontró que su experiencia en sistemas de seguridad la convertía en una consultora valiosa para modernizar algunos aspectos de la protección del palacio, un rol que aceptó con entusiasmo. Para Ethan, sin embargo, el cambio más significativo no tenía nada que ver con reconocimientos oficiales ni con el fortalecimiento de tratados diplomáticos. Tenía que ver con las tardes que volvía a pasar en la biblioteca junto a Naya, con las caminatas por los jardines donde ella le seguía haciendo preguntas interminables sobre la tierra, con la manera en que su sonrisa había regresado por completo, sin ninguna sombra de la tristeza que él mismo había causado sin quererlo.
Una tarde, varias semanas después del juicio de Thrall, la reina Sorina los encontró juntos en uno de los balcones que daban hacia los jardines principales del palacio, observando cómo las 3 lunas de Caelor comenzaban a aparecer en el cielo del atardecer. No interrumpo nada importante, espero, dijo, con un tono considerablemente más ligero del que Ethan había escuchado en sus primeras conversaciones con ella. Para nada, Su Majestad, respondió Ethan, poniéndose de pie respetuosamente, aunque Naya, con la informalidad que solo podía permitirse frente a su propia madre, simplemente le hizo un gesto para que se sentara de nuevo. Sorina se unió a ellos en el balcón, observando el mismo cielo que capturaba la atención de los 2 jóvenes. He estado pensando, dijo, en cómo describir lo que sucedió estos últimos meses cuando los historiadores de la corte pregunten sobre este periodo. Es difícil resumir en pocas palabras el sacrificio que implicó proteger a mi hija de la manera en que lo hiciste, soldado Cole. Con todo respeto, Su Majestad, dijo Ethan, no creo que necesite una descripción complicada. Simplemente hice lo que cualquier persona haría por alguien que le importa profundamente. La reina lo miró con una expresión pensativa, y luego dirigió la mirada hacia su hija, que observaba a Ethan con una calidez que ya no intentaba ocultar. Quizás, dijo finalmente Sorina, esa sea la lección más importante que esta corte necesitaba aprender, que la verdadera lealtad no siempre se muestra a través de gestos grandes y visibles, sino a veces a través del silencio más difícil de todos, el de alguien dispuesto a soportar la incomprensión de quienes ama, con tal de mantenerlos a salvo. El sol terminó de ocultarse detrás de las montañas distantes de Caelor, dejando que las 3 lunas iluminaran completamente el cielo nocturno sobre Baelith. Ethan, sentado junto a Naya en aquel balcón, con la reina observando en silencio a su lado, sintió que finalmente, después de meses de sacrificio silencioso, había encontrado algo que valía mucho más que cualquier reconocimiento oficial, la certeza tranquila de haber protegido, hasta el final, a alguien que se había convertido en una parte irreemplazable de su vida, en un mundo completamente distinto al suyo. Y mientras las estrellas de un cielo ajeno brillaban sobre ellos, Ethan comprendió que algunas de las batallas más importantes no se ganan con armas ni con estrategias de guerra, sino con la paciencia silenciosa de esperar el momento correcto para decir, finalmente, toda la verdad.